Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, gracias por la presentación, Esperanza. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante para, bueno, para toda la audiencia y en general para el sector de seguridad de la información, pues es el corazón de la norma ISO 27001 y vamos a estar pues analizando los componentes de lo que es la gestión de riesgos de seguridad de la información bajo la guía ISO IEC 27005, ¿sí? Si bien la apreciación de los riesgos de seguridad de la información es un requisito de la ISO IEC 27001, en el caso de ya desarrollar un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información o la apreciación de riesgo de seguridad de la información, tal cual como lo dice la norma, se hace mediante la guía ISO IEC 27005. De todas formas, durante esta breve charla, vamos a ver otros estándares que podemos, a los cuales podemos acceder para hacer esta apreciación de riesgo de seguridad de la información. Bueno, sin más, vamos a lo que es nuestra agenda del día de hoy. Primero que nada hablaremos de unas generalidades, sobre todo definiciones. Es importante definir lo que son riesgos, lo que es riesgo de seguridad de la información. Hay ciertas diferencias, ciertas precisiones que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar de la ISO IEC 27005-2018 como norma de referencia. Estaremos analizando su última versión. Vamos a hablar del proceso de gestión de riesgos, su relación con la ISO IEC 27005 y con la ISO 31000, una norma también que tiene mucha difusión y mucho interés en este sector. Y finalmente vamos a hablar de los requisitos del numeral 6.1 de la norma ISO IEC 27001 del año 2013, que tiene un corregendum en el año 2017. Sobre este corregendum nosotros hemos conversado en otras ocasiones, ¿sí? Realmente la última versión de la norma fue el del 2013 y se hicieron un par de correcciones, específicamente en el requisito normativo de apreciación de riesgo de seguridad de la información y en el anexo A, específicamente en la gestión de activos, se hicieron precisiones sobre los requisitos normativos. Sin embargo, estas precisiones no alteran los requisitos como tal, simplemente los ordenaron. Sin embargo, es interesante acceder a ese corregendum emitido en el año 2017. Bien, a continuación, entonces ya pasamos a revisar lo que es el contenido. Vamos a comenzar primero con las generalidades, ¿sí? ¿Qué es riesgo? ¿Sí? Esta definición aparece en varias normas de vocabulario. En este caso estoy tomando la definición desde la ISO IEC 27000 del 2018, la de vocabularios para seguridad de la información. Sin embargo, el término riesgo es un término que se utiliza en todos los sistemas de gestión y en este caso hablamos del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? Pues acá este término es bastante general, aplica para cualquier tipo de riesgo. Normalmente los riesgos de seguridad de la información están en el marco de los riesgos tecnológicos. Eh, si es esa la concepción de la organización, no tienen ningún inconveniente. Sin embargo, los riesgos de seguridad de la información llegan a ser tan específicos y la metodología para poder abordar estos riesgos son tan específicos que deberían tener una división particular para lo que son riesgos de seguridad de la información, tomando en cuenta de que no solamente la tecnología está involucrada en la seguridad de la información, también tenemos aspectos que son, por ejemplo, de la infraestructura, también tenemos aspectos que son las personas. Las personas somos activos de información. Ya vamos a ver cómo se enfoca esto desde un proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información.
Bien, las notas son aclaratorias, son notas que para quienes conocen otros sistemas de gestión, pues les son familiares, son muy similares. La primera es que dice que un efecto, ¿sí? El efecto del que habla la definición, un efecto es una desviación de lo esperado. Esto puede ser positivo o negativo. Y ahí está en el concepto de pensamiento basado en riesgo, la definición, la diferenciación que tienen los riesgos y oportunidades. Así como pasa con otras normas, la ISO IEC 27001, cuando menciona riesgos, también menciona oportunidades. Es un aspecto bien, bien interesante porque normalmente cuando se habla de seguridad de la información siempre nos enfocamos en lo que son eh, las, eh, las amenazas, hablamos de ataques y no se habla, comúnmente no se habla de oportunidades. Sin embargo, como requisito de la norma, cada vez que pensemos en riesgos, también deberíamos pensar en oportunidades, es decir, el efecto positivo que tiene el pensamiento basado en riesgo. En otra nota nos dice que la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de la incertidumbre, hablamos de, digamos, el ciclo de vida que tiene un evento. Bien, es bien sabido y hay una expresión que reza que hay dos tipos de organizaciones. Las organizaciones que han sido atacadas y las organizaciones que no saben que han sido atacadas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que saber exactamente en dónde nos encontramos y si no lo sabemos, pues la incertidumbre es mayor y para ello entonces tenemos que basarnos en una serie de procesos, ¿sí? Y en este caso, el proceso se denomina apreciación de riesgo de seguridad de la información. Otras notas aclaratorias nos dicen, esto ya son más precisas a términos de riesgos, ya están hablando de la guía ISO 73, una guía que a pesar de que fue publicada en el año 2009, ha sido referente para todas las normas de gestión, incluyendo la ISO 31000. Es, es una guía que recomiendo sea consultada. Realmente lo que trae es un vocabulario, pero fundamentalmente todos los términos que utilizamos en gestión de riesgo surgen de esta guía. Bien, nos dice como nota es que el riesgo a menudo se caracteriza por referencia a posibles eventos, como lo define la guía ISO 73, y consecuencias, como lo define también esta misma guía. O una combinación de esto. O sea, es decir, nosotros vamos a tener un conjunto de eventos conocidos o no y unas consecuencias que también pueden ser conocidas o no, que son la incertidumbre. Realmente, cuando hacemos una apreciación de riesgo de seguridad de la información, en principio tenemos que hacer una estimación. Existen teorías, básicamente dos, la que habla de los cisnes negros, es decir, imponderables que no vamos a poder lograr ver en el tiempo porque finalmente son muy, muy difíciles de precisar. En el mundo de la seguridad de la información, un cisne negro pudo haber sido los ataques de las Torres Gemelas, por ejemplo. Eso, pues nadie, un día antes del ataque, nadie podía, digamos, anticiparse a un evento de esas características, lo cual es un cisne negro. Sin embargo, existe otra concepción u otra teoría en cuanto a la apreciación de riesgo que tiene que ver con los rinocerontes grises. Los rinocerontes grises es que son eventos que son tan comunes para nosotros que ya dejamos de percibirlos, ya forman parte de nuestro ecosistema y por lo tanto no lo percibimos como eventos. Casos, por ejemplo, del phishing, correos que nos van llegando para poder
tratar de engañarnos, y allí pues muchos ataques de malware vienen precisamente por ese phishing. Ya nos acostumbramos a esa clase de eventos y no informamos nada sobre ello porque finalmente es un rinoceronte gris, está ahí, siempre está ahí. Bien. Otra nota dice que el riesgo a menudo se expresa en términos de una combinación de consecuencias de un evento, incluyendo los cambios de las circunstancias y la probabilidad asociada, como lo define la ISO la guía ISO 73. En este caso, estamos hablando de que no solamente son los eventos, sino también los cambios que existen en esos eventos, nuevas tecnologías, la adquisición de nuevos sistemas, nuevas líneas de negocio, nuevas instalaciones. Y hay cambios que nosotros no percibimos como riesgo en un principio, pero finalmente se pueden materializar o pueden propiciar la existencia de un riesgo. Y específicamente en seguridad de la información tenemos que estar muy atentos a esos cambios. Luego las notas 5 y 6 son propias de la ISO IEC 27000, no la vamos a encontrar en la 9000 y lo vamos a encontrar en otras normas como la 45001, que también habla mucho de riesgos. En este caso, esta nota está asociada a los riesgos de seguridad de la información y nos dice que en el contexto de los sistemas de gestión de seguridad de la información, los riesgos de seguridad de la información pueden expresarse como un efecto de incertidumbre sobre los objetivos de seguridad de la información. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos de seguridad de la información? Conservar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Bien, entonces cualquier evento que pueda estar afectando el objetivo de conservar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, se considera riesgo de seguridad de la información. Estos riesgos van sobre los activos de seguridad de la información o los activos de información, y los activos de información ya lo vamos a analizar y vamos a ver qué tipos de activos existen. Más adelante hablaremos de ello. Y la nota 6 nos dice que el riesgo de seguridad de la información está asociado con el potencial de que las amenazas exploten las vulnerabilidades de un activo de información o grupo de activos de información y por lo tanto causen daños a la organización. Y aquí estamos hablando de algunos elementos clave. Primero, lo que es lo que es el potencial de que una amenaza exploten las vulnerabilidades. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta nota? Que nosotros debemos estar, a ver, que nosotros debemos estar atentos o conocer, un momento. Nosotros debemos conocer lo que son las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que tiene la combinación de las amenazas y las vulnerabilidades. Esos son los elementos esenciales en los riesgos de seguridad de la información. Entonces, fíjense que vamos de una definición mucho más amplia de riesgos, que es la que comúnmente se utiliza, por ejemplo, en la ISO 31000, hasta los riesgos puntuales o específicos a los que hace referencia la norma ISO IEC 27001. Bien. Ahora bien, ¿qué es seguridad de la información? Bien, hemos hablado ya de riesgo, ahora vamos a hablar de seguridad de la información para luego hacer una conexión de estos dos términos y hablar de riesgo de seguridad de la información de manera formal, ya como propósito de esta presentación. Lo primero con seguridad de la información es como definición, es la protección de la información contra la divulgación, transferencia, modificación o destrucción no autorizadas, ya sea accidental o intencional. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los eventos a los cuales nos enfrentamos? La divulgación, la transferencia, la modificación o destrucción no autorizadas. Bien, esos son los eventos a los que se hace referencia más arriba cuando definimos riesgo, y debemos estar atentos a ello. Bien, como notas nos dicen que además se pueden estar involucradas estas propiedades, otras como
la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la confiabilidad. Autenticidad, pues saber que estamos viendo la información correcta, cosa que está muy de moda ahora con el tema de las fake news. Los incendios de la Amazonia están plagados de fake news, de fotos que se hicieron del año 80. Esto pues distorsiona la información y hace que la toma de decisiones, en este caso de la opinión pública, no sea la más precisa porque estamos hablando de falsedades, de mentiras. Entonces la autenticidad es importante en la información, la responsabilidad en cuanto a el tipo de información que se maneja, las consecuencias que puede tener el divulgar inadecuadamente una información. El no repudio tiene que ver con la capacidad que tienen algunos sistemas para identificar correctamente quién es la persona que tiene privilegios. Si una persona tiene unos privilegios de acceso y el sistema se los denega, entonces estamos hablando de una afectación de la característica de no repudio. Y la confiabilidad tiene que ver con que nosotros utilizamos la información para la toma de decisiones y debemos confiar en ello. También es un término amplio de usar independientemente de la forma de tomar los datos. Ejemplo, puede ser electrónica o física. Y aquí es muy importante lo que es la diferenciación entre lo que es la seguridad de la información y la seguridad informática. La seguridad informática es un subgénero, un subgrupo de la seguridad de la información, porque no solamente nos referimos a aquel contenido que se encuentra en la infraestructura de tecnología de la información, sino hablamos de información con la cual opera una organización. Bien. Finalmente, la definición de riesgo de seguridad de la información es el potencial de que una amenaza dada aproveche vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y de tal modo que cause un daño a la organización. A menudo los términos de una combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. En este caso, serían las variables que vamos a considerar, lo que es la probabilidad de que haya un evento, ¿sí? Una divulgación no autorizada, y su consecuencia, el impacto que tiene para la organización el hecho de que haya esa divulgación. Bien, ¿qué estándares podemos seguir nosotros? ¿En qué nos podemos basar para poder desarrollar un proceso de apreciación de riesgo de seguridad de la información eficaz? Bueno, está la ISO IEC 27005. Nosotros desde ISO Tools pues nos basamos en normas internacionales y en normas ISO porque ha sido una base de conocimientos que hemos venido desarrollando desde los últimos 20 años y por lo tanto utilizamos estas normas como referencia para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Esto no quiere decir que con ISOTools no podamos utilizar otras normas de referencia, solo que estas son las que más nos han influido en los últimos años. Sin embargo, podemos encontrar también la NIS SP 800-30, también nos permite hacer una apreciación de riesgo. De hecho, tiene varias estrategias o más bien que varias estrategias son varios niveles de apreciación de riesgo en función a lo que es la madurez del proceso de gestión de riesgos. Este es un estándar bien interesante, lo utilizan los organismos de seguridad o los organismos de gobierno, perdón, de Estados Unidos. Está también uno muy difundido, que es el Margaret. Sí, esto pues específicamente lo utilizan en el campo de seguridad de seguridad informática con el tema de tecnologías de la información. Y hay otros como el análisis holandés AIK, el CRAM, el OCTAP. Hay varios estándares a los cuales podemos acceder. Todo va a depender de la cultura organizacional y de los recursos que tenemos dispuestos para lo que es la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Hay que estar claros que en términos de riesgo, como estamos hablando de probabilidades, pues generalmente cuando nosotros estamos invirtiendo en la apreciación de riesgo y en los controles que traen consecuencias, se trata de de estimaciones y es difícil precisar
cuánto es necesario. ¿Bien? Va a depender todo del valor de los activos. También vamos a hablar un poco de cómo se hace esa valoración de los activos de seguridad de la información o activos de información, y en las prácticas Paola nos va a mostrar cómo se hace esa valoración desde de una plataforma tecnológica como ISO Tools. Hay unas más generales, ¿sí? Que son la ISO 31000, por ejemplo, bien divulgada, bien conocida, y este marco de referencia COSO ERM, que es también bien conocido, cada uno con su alcance, sus características. Pienso que son complementarios. Hay un debate sobre cuál es más útil o no. Pues realmente para mí son guías de referencia que podemos utilizar para fortalecer nuestros procesos de gestión de riesgo. En este caso hay que estar claro de que son muy generales y no precisan sobre activos de información, cosa que sí ocurre con este grupo de estándares. Entonces, dependiendo de la cultura de la organización, también depende de el alcance que tiene el proceso de gestión de riesgo, podemos utilizar uno o la otra o la combinación. Para mí, siempre las combinaciones son más potentes. Bien, acá les muestro un esquema que nos dice, nos da referencia de cómo es el proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información desde la ISO IEC 27005. Esto es bien conocido para quienes conozcan la ISO 31000. Es básicamente el mismo esquema. Voy a hacer una breve descripción y luego vamos a ver la relación que tiene con la ISO 31000 y cómo y qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de hacer análisis o la apreciación de los riesgos de seguridad de la información. Lo primero que tenemos que hacer es el establecimiento del contexto. Cuando hacemos el establecimiento del contexto en materia de seguridad de la información, estamos hablando de reconocer cuáles son los activos, un inventario de activos de información en donde debemos reconocer qué tipo de activos son vitales para el negocio. Debemos reconocer cuáles son los activos que agregan valor para los clientes y otras partes interesadas, cuáles son los activos que están relacionados con el cumplimiento de los requisitos legales. Allí, cuando hacemos ese breve análisis del contexto, pues ya podemos empezar a definir cuáles son los riesgos a los cuales están sujetos. Luego pasamos a lo que es la etapa de evaluación del riesgo, que comienza con la identificación del riesgo. Ya debemos conocer cuáles son los eventos y la combinación de probabilidad-consecuencia que tienen esos eventos sobre los activos de información, y lo más importante es sobre el negocio, cómo pueden impactar al negocio. ¿Ya? El hecho de que un activo sufra un evento específico, este evento podría ser un ataque intencionado o no intencionado. Luego se hace una estimación del riesgo, es decir, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son esas probabilidades, esos impactos, estamos haciendo estimaciones, estamos viendo desde en el tiempo cómo se puede comportar un cierto activo de información y que finalmente su ausencia, su divulgación, la afectación de su integridad nos pueda generar como consecuencias en el negocio o como fallas dentro del negocio. Luego se hace una evaluación de el riesgo, ya se establecen condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la evaluación de riesgo, cuando los consideramos alto, medio, bajo. Aquí también juega un papel preponderante que lo debemos definir desde nuestro contexto, que es la política de riesgo. ¿Qué riesgo vamos a tolerar? ¿Sí? Porque luego viene acá, después que se haga una evaluación adecuada del riesgo, se viene lo que es el tratamiento del riesgo, lo cual obedece a la regla mnemotécnica ATME, es decir, aceptar, transferir, mitigar o eliminar. Es importante esta última opción de tratamiento, eliminar, no es muy común, por lo menos en seguridad de la información es difícil eliminar un riesgo. Sin embargo, bueno, es una alternativa de tratamiento que tenemos, ¿sí?
Si el tratamiento de riesgo no fue satisfactorio, pues seguimos en este loop para que lleguemos a tratamiento de riesgo satisfactorio hasta que llegue a un punto de aceptación del riesgo. Ese punto de aceptación del riesgo va a tener coherencia con esa política de gestión de riesgo que habíamos considerado. ¿Hasta qué punto nosotros podemos aceptar un riesgo? Bien, esto va a depender de el valor del activo y va a depender de la calidad que tenga nuestro proceso de apreciación de riesgo. Bien, esto se debe constantemente, de forma transversal, comunicar el riesgo a toda la organización. Debemos hacerle saber a los responsables de los activos y a los responsables o dueños de riesgo qué nivel de riesgo estamos, en qué nivel de riesgo nos encontramos ahora, el tratamiento que se le debe dar y cuáles son los niveles de riesgo que son tolerables. Y una supervisión y una apreciación y una revisión de riesgo constantemente por medio de una herramienta que son los KRI, ¿sí? Los indicadores de riesgo. Bien, así como existen KPI para el desempeño de la organización, podemos hablar de KRI para el desempeño del sistema de gestión de riesgo, ¿bien? O en este caso, el proceso de apreciación de riesgo de seguridad de la información. Bien, ¿cómo se enfoca esto en un sistema de gestión de seguridad de la información? Bien, cuando estamos hablando de la evaluación de riesgo, como fíjense que es básicamente el mismo esquema, esta vez sacado desde la ISO 31000, debemos revisar lo que son los requisitos legales y reglamentarios. En este caso, en el marco legal de cada país se deben encontrar aspectos como, normalmente tenemos códigos penales que hablan de la información, sobre todo la información personal, es un activo de propiedad, o sea, afectar la información personal, estamos afectando la propiedad, tiene valores dentro del marco legal que son similares a los derechos humanos, al derecho a la vida, por ejemplo, al derecho a la educación. Pues el derecho a la identidad es un derecho humano, entonces si nosotros vulneramos esa identidad por medio de divulgaciones inadecuadas, suplantación de la identidad, estaríamos afectando un derecho humano. Por lo tanto, los códigos penales de los países normalmente consideran la información personal como parte de los derechos de las personas. También tenemos lo que son los delitos los delitos informáticos como base de delitos. Hay leyes contra delitos informáticos. En Chile, por ejemplo, estaban estudiando la posibilidad de que los delitos informáticos sean parte de la base de la ley 2393, una ley de prevención del delito, que es muy potente porque nos lleva a tener modelos de prevención del delito, y acá si se incorporaran los riesgos o los delitos informáticos, pues le darían un alcance importante a esta ley. Bien, también está la familia ISO IEC 27000. En la familia ISO IEC 27000 podemos encontrar ya casi 50 normas, en realidad es una norma de requisitos que es la ISO 27001 y un conjunto de unas casi 50 guías que nos van a servir para diferentes aspectos. Seguridad en la nube, ciberseguridad, estaríamos hablando, bueno, de la 27005 que estamos hablando acá, de la apreciación de los riesgos de seguridad de la información, guías para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, la 27006, que es la norma de referencia que se utiliza para la acreditación de los organismos de certificación de seguridad de la información. Bien, existen todas estas guías que las debemos considerar. La política de seguridad de la organización, específicamente la política de seguridad de la información, las normas y procedimientos, es decir, estamos hablando del marco de la cultura organizacional en cuanto a seguridad de la información. Para ello, por supuesto, debemos emitir políticas, debemos tener normas y procedimientos asociados a dar respuesta a los controles de seguridad de la información. Esos procedimientos pueden ser más o menos formales dependiendo de la cultura organizacional. Bien,
esto nos sirve de marco de referencia para poder generar lo que es el proceso de gestión de riesgos, de seguridad de la información. Y en este caso vamos a hablar de dos tipos de riesgo o dos niveles de riesgo. Están los riesgos a nivel de procesos y están los riesgos de seguridad de la información, que es a nivel de activos. Bien, acá la norma tiene en este caso ya estamos hablando de la ISO IEC 27001, tiene dos requisitos específicos, el 6.11 y el 6.12. El 6.11 está hablando de los riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información, que está relacionado con los procesos que lo componen, y está el requisito 6.12, el cual hace referencia a la apreciación de los riesgos de seguridad de la información y está referente no a los procesos, sino a los activos de información. Esta distinción es importante cuando estemos hablando de la implementación, de la mejora, de la auditoría de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, para la primera parte de la 6.11, que habla de los riesgos y oportunidades, y estamos hablando de riesgo de procesos, estamos con el análisis. Primero se tiene que hacer un análisis del contexto de la organización, esto análisis con los factores internos y externos, también los requisitos de las partes interesadas, incluyendo los requisitos contractuales con nuestros socios de negocios, proveedores, clientes, asesores, también los requisitos legales que tienen los entes reguladores. Si existe un ente regulador, por ejemplo, que en el Reglamento General de Protección de Datos en Europa tenemos agencias reguladoras de protección de datos personales, y a la cual hace fiscalización y la cual establece sanciones. Entonces tenemos que conocer cuáles son los requisitos, qué tipo de reportes nos requieren, en qué tiempo tenemos que hacerlo, si hay una incidencia, qué vamos a hacer, si la tenemos que reportar por una página web o tenemos que enviarla a una plataforma específica. Todo eso tenemos que analizarlo. La combinación de ambos nos va a permitir determinar los riesgos y oportunidades a nivel de procesos que debemos perseguir con esa determinación de riesgos y oportunidades: conseguir los resultados previstos, prevenir y reducir los efectos indeseados y lograr la mejora continua. Para lograr esto, debemos aplicar el tratamiento de los riesgos, que es transferir, mitigar o eliminar. Ya hablamos de ello, lo cual este tratamiento lo debemos integrar en los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, debemos aceptar, transferir o mitigar los riesgos que fueron determinados anteriormente dentro de los procesos, y finalmente evaluar la eficacia. ¿Cómo sabemos que evaluamos la eficacia? Cuando llegamos a niveles de riesgo aceptables por la organización. Bien. Luego pasamos a los riesgos que tienen que ver con los activos de información. Lo primero que tenemos que hacer es los criterios de aceptación y apreciación de los riesgos de seguridad de la información. En este caso va a depender del valor que tenga el activo. Debemos asegurar los resultados que sean consistentes, válidos y comparables. Esto es muy importante porque este es un proceso que se repite con cierta frecuencia dentro de la organización. Todo va a depender de la dinámica de los procesos. También debemos ver cuáles son las consecuencias de la materialización de los riesgos, qué probabilidad hay que existan, qué niveles de daño tienen esos riesgos. Y finalmente tenemos que hacer una evaluación de riesgo, donde vamos a hacer la priorización del tratamiento. Esto va a depender del valor de los activos y de los recursos que tenemos disponibles para ello. Bien, entonces pasamos ya a lo que es el proceso en sí. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Debemos hacer una identificación de los activos. Existen dos tipos de activos: los activos primarios, que son las actividades y procesos del negocio, y la información del negocio. En este caso, tenemos que hablar del core business del negocio, cómo se le va agregando valor para que el cliente lo perciba en las diferentes etapas de la cadena de valor. Debemos reconocer dónde se encuentra, por ejemplo, la propiedad intelectual, el conocimiento de la organización, el know-how de la organización. Es lo primero que debemos proteger, son los activos primarios, y luego estos activos van a depender de lo que son nuestros instrumentos de trabajo: el hardware, el software, la red, el personal, el sitio, la infraestructura de la organización, la estructura organizacional. Estos elementos son los que soportan el funcionamiento de ellos. Entonces nosotros debemos reconocer primero cuáles son los activos primarios y ver de quiénes dependen.
Dependiendo de esa relación, entonces empezamos a proteger nuestros activos mediante el establecimiento de controles. Bien, aquí esta lámina nos sirve de referencia para ver dónde están los activos. Los activos pueden ser la infraestructura tecnológica, la infraestructura física, las redes, la información en papel, las personas, las aplicaciones, los resultados de la organización, el know-how de la organización, todo eso son activos de información. Bien, tenemos 3 definiciones que debemos conocer, que son amenazas, vulnerabilidades e impacto, porque la combinación de todas estas 3 definiciones son las que nos van a hablar del riesgo de seguridad de la información. La amenaza es una posible causa de un incidente no deseado que puede causar daños a un sistema o a una organización. Esas son las amenazas, y las amenazas son constantes y no las podemos controlar. Van a estar en el entorno, incluso vamos a tener insiders, vamos a tener gente que por acción u omisión son amenazas a la organización. Están las vulnerabilidades, que es la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotado por una o más amenazas, y el impacto es el cambio adverso al nivel de los objetivos del negocio. Bien, en este caso, todo lo que nos pueda afectar para lograr los objetivos del negocio, suministrar productos conforme o no conforme. Bien. En este caso hablamos de los tipos de activos, pueden ser servicios, pueden ser instalaciones o hardware, ¿bien? Y cuáles son las amenazas asociadas a esos activos. Para hablar solamente de un ejemplo, la denegación del servicio en el caso, por ejemplo, de software como servicio. Eso es importante que no haya una denegación, por ejemplo, en los trámites bancarios. Podemos hablar de los desastres naturales en las instalaciones, inundaciones, terremotos, y en el hardware podemos hablar de errores de operación de personal externo. Los operadores, los proveedores, cuando intervienen e interactúan con la organización, pueden afectar hardware importante. Bien, en este caso hablamos de una caracterización de las amenazas, en la cual hablamos de un origen de la amenaza, la motivación que puede tener y la consecuencia. Aquí yo estoy tomando un ejemplo de personas con acceso a información privilegiado. Esto ha sido uno de los ataques más frecuentes que hemos tenido últimamente, o que hemos conocido últimamente por los diferentes reportes que tienen las marcas. Bien, esto puede generarse por curiosidad, ego, inteligencia, ganancia monetaria o errores no intencionados, y trae consecuencias, que estas son las consecuencias que nosotros debemos valorar dependiendo del interés que tenemos dentro del activo. Luego tenemos que reconocer lo que son las vulnerabilidades. Aquí también tomo como ejemplo unas vulnerabilidades para un hardware, el cual puede tener, por ejemplo, susceptibilidad a las variaciones de tensión eléctrica, y que lo que podemos tener como amenaza ahí, la pérdida de la fuente de alimentación, o la pérdida o la distorsión de la calidad de la energía. Bien, esos son vulnerabilidades que están presentes y que nosotros finalmente, si no tenemos control, en una amenaza en este caso, la falla de la fuente eléctrica puede afectar el activo, en este caso, en la dimensión de la disponibilidad. Bien, este esquema que está aquí es bien interesante porque cualquier organización, todas las organizaciones tenemos controles. Las brechas que hay entre esos controles se le llaman vulnerabilidades, y existe un conjunto de amenazas que generan ataques, y esos ataques, al ser aprovechados o al aprovechar una vulnerabilidad, generan un impacto sobre un activo, y ese impacto sobre el activo son los eventos que debemos, que queremos omitir o no sufrir, que son la destrucción, denegación, revelación o modificación del contenido de un activo. Bien, esta combinación de amenazas, ataques y vulnerabilidades es lo que llamamos riesgo de seguridad de la información, ahora ya no de forma teórica, sino más como un esquema para poder entender los términos que debemos tener, que debemos dominar a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, finalmente, cuando ya tenemos lo que son el valor de los activos, cuáles son las amenazas, cuáles son los ataques, las vulnerabilidades, y hacemos la evaluación de riesgo, pues debemos generar un plan de tratamiento de riesgo. Entonces, este plan de tratamiento de riesgo también es un proceso que es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. El conjunto de actividades tiene que ver con los controles para la mitigación de los riesgos. La entrada son los riesgos inherentes y la salida son los riesgos residuales. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar qué acciones son las adecuadas para el
plan de tratamiento de riesgo, PTR en lo sucesivo. Luego debemos ver cuáles son los controles necesarios para llevar a cabo el plan de tratamiento de riesgo. Debemos revisar el anexo A, en este caso de la ISO IEC 27001, para poder generar nuestra declaración de aplicabilidad o SOA. Este tema da para otro webinar, cómo se diseña el SOA y cómo se evalúa el SOA. Luego se ejecuta el plan de tratamiento de riesgo y debemos conseguir aprobaciones por parte de los propietarios de los riesgos para validar el plan de tratamiento de riesgo y la conformidad de los riesgos residuales producidos por el efecto del plan de tratamiento de riesgos. Bien, hasta acá tenemos entonces nuestra base teórica.